¿Te irías de Nueva York por mí? Esa noche amé mucho a Ana, ya que sabía que jamás abandonaría Nueva York por ella. Temía confesárselo y por eso la amaba más todavía. Era muy cobarde y me comportaba muy virilmente. Pero al cabo Ana entendió todo y rompió a llorar. Ahora me parezco al ingeniero, pensé. Me fui a la mañana siguiente mientras ella dormía. Ana percibió que me estaba marchando y tanteó débilmente, aunque entre sueños, a su alrededor ya vacío. Llovía, así que me metí en la cafetería. El camarero llevaba un frac negro de arrugas y una pesadísima cartera de cuero a la derecha de su cintura. Se llamaba Ignatz, y así le decían. No parecía tener otros nombres. Yo me limité a gritarle «¿Mozo?». Ignatz atendía allí de noche y de día. Dormía tendido sobre un par de sillas en la cafetería, y de ahí lo estropeado de su traje. Nunca usaba los bolsillos laterales. Tenía los costados de su cuerpo algo achatados como un pez. Sus brazos pendían como aletas dorsales camufladas con las puntas flojas. Y además tenía ojos de pez, grandes y grisáceos, y unas manos frías y húmedas. No me agradaba el tal Ignatz, que no quería ser mozo. Leía todos los diarios y hablaba de política con los comensales. Quería ser un político de todo corazón, pero seguía siendo un mozo y no estaba contento. Daba siempre la impresión de que le echaba la culpa de su frustrada carrera a los clientes. Recogía el dinero y agradecía fríamente. Cierta vez entré al lugar con Ana e Ignatz exclamó: «¿Cómo le va, señorita Ana?», fregándose a la par la mano derecha de su cartera para darle a Ana la mano seca. «¿Cómo le va, Ignatz?», lo saludó ella dándole a su vez la mano. Y dado que él seguía con el apretón de manos, le grité «¡Mozo!». Recién entonces se consideró saludado y se alejó. En una pared de la cafetería colgaba un enorme calendario. Cada mañana a las 8 entraba allí el director del correo, un anciano de barba blanca. Caminaba muy erguido y usaba unos pantalones muy largos con espuelas en las puntas de las botas, tal vez para proteger las botamangas. Era sabido que había servido en la artillería. El director tenía los ojos de un azul tan increíblemente oscuro que yo me inclinaba a creer que se los había mandado hacer por un técnico óptico. También sus patillas eran de un blanco fantástico. ¿Acaso se las empolvaba al levantarse o antes de irse a la cama? Cada mañana el director arrancaba una hoja del calendario de la cafetería. De haber sido por Ignatz, hubiera estado siempre ante la vista del 1 de enero. Pero el director se encargaba de que cada día de la semana tuviera su correspondiente nombre y fecha. Me caía muy bien el director del correo. El parque en el que florecían los amores no se hallaba en el centro exacto del pueblo, sino en un extremo, camino a las praderas.
A la salida había una posada en la que yo solía cenar y enfrente estaba el correo. Era un edificio bastante nuevo, de paredes blancas como la nieve, rematadas a la cal. En el frente pendía un escudo y en el portal verde de 2 hojas había un timbre. Era el único edificio del pueblo que tenía 2 pisos de alto. En el segundo piso vivía el director. Una hoja de la ventana de ese piso siempre estaba abierta. Yo pensaba, la ventana abierta muestra el lugar donde vive el director. Debe mirar cada tanto al cielo para que sus ojos sigan siendo azules. El director es como un niño y tiene una esposa ya vieja con el pelo encanecido. Conversaban solo por las tardes el director del correo y su mujer. En aquella posada me sentaba siempre de forma tal que pudiera ver esa ventana abierta. Tenía la esperanza de que alguna vez el director se asomara a contemplar el cielo, pero no era su hábito. Cierto día se sentó en la ventana una mujer bellísima y miró al cielo. Su belleza me estremeció a tal punto que no pude sino clavar mi mirada sobre ella a través de la ventana de la posada, y ella enseguida lo advirtió y me miró a su vez. Absorto como estaba, la saludé. Ella me saludó. Desde entonces se asomó periódicamente a la ventana. Siembro mis experiencias como si fueran una parra silvestre. Me siento a verlas crecer. Soy Aragán, la nada es mi pasión. Por eso, desde que había visto a la muchacha en la ventana, vivía en un estado de excitación que solo había sentido en mis mocedades. Me sentía aún parte activa del mundo, un palito flotante en el torrente de sucesos. Lloraba por la pérdida de cualquier insignificancia, por ejemplo, un cucurucho de papel. Ahora que soy viejo, en cambio, ya no lloro ni río. Me he elevado por sobre el dolor y la alegría. Pero en aquel entonces sí me conmovían el dolor y la alegría y me dejaba arrastrar por las nimiedades. La muchacha miraba por la ventana cada mañana cuando yo pasaba y cada mañana saludábala yo. Al tercer día se rió. De esa risa aprendí que nada es fútil bajo el sol. Esa risa del tercer día fue para mí un gran acontecimiento. Su rostro era pálido y pequeño. Sus ojos negros relucían cual si estuvieran pulidos. Sus lisos cabellos caían hacia atrás. Sus hombros se encogían tímidamente. Incluso cuando llovía, se asomaba ella por la ventana abierta. Yo permanecía en la posada, mirando a través del vidrio empañado por la lluvia. Cada tanto me veía obligado a limpiar el cristal, y la muchacha se reía a cada nuevo desempañe. Una vez 2 hombres ocuparon la mesa de la ventana en la posada, y yo, en vez de sentarme a comer, salí y empecé a caminar de un lado a otro para hacer tiempo, asemejándome cómicamente a un vigilante. Tenía puesto el abrigo y caminaba despacio, dando grandes trancos. Por mi ropa se deslizaban las gotas.
La gente se detenía en el portal del correo o en la entrada de la posada y esperaba que la lluvia menguara un poco. Cuando tronaba, se apretujaban todos y dejaban de hablar. Muchas veces me miraban. Una joven campesina con sandalias y unos provocativos senos que se amacaban por el frío y la agitación dentro de la blusa mojada, me tiró de una mango y me señaló un lugar vacío. Pero yo me alejé aún más y allí arriba se rió la muchacha. Los hombres se asomaron a su vez por la ventana y se rieron. La joven también. Cuando observé a mi alrededor, comprendí que a lo mejor todos ellos estaban desconcertados conmigo y me tomaban por loco. Pasó una semana de estos sucesos y le conté a Ana sobre la muchacha. Ana se me rió en la cara. ¿De qué te ríes?, le pregunté. Amo a la muchacha de la ventana. ¿Y por qué no vas a verla? Quiero hacerlo. Bueno, mejor no lo hagas, repuso Ana. Quizás la amas de veras. Nunca olvidaré aquella vez en que el director se paró junto a la muchacha de la ventana. Lo saludé y él me devolvió el saludo, tan confiadamente como si yo fuera su mejor amigo. Ana me contó que la muchacha era su sobrina. Decidí acudir al director, pero pasaron 2 semanas y aún no había ido. Quería presentarme y decirle: estimado señor director, respeto de buen grado sus ojos, sus espuelas e incluso sus larguísimos pantalones, pero amo a esta muchacha, creo que es la mujer de mi vida, no voy a abandonarla como hizo mi amigo Abel. Y entonces le contaría la historia de mi amigo Abel. El director se reiría y se pondría de pie, y sus espuelas tintinearían tenuemente, como plateados platillos que recién están aprendiendo a percutir como es debido. La muchacha comprendería mis historias y no haría preguntas como Ana. La muchacha es del todo distinta. También sabía qué decirle a la muchacha. Así que me fui a la gran ciudad a fin de enviarme dinero a mí mismo y escribí mi apellido al revés y solo la inicial de mi nombre de pila. Luego regresé y me puse a esperar a que me llegara el giro. Vino el cartero y estaba muy excitado, por cierto, pues hacía 2 años que no le tocaba entregar dinero. Hacía mucho tiempo ya de eso. Y ahora el pobre no cesaba de repetir el procedimiento a seguir y me pedía los documentos. Se dejaba el gorro puesto aun cuando estaba en mi cuarto, pues estaba de servicio. Me quería dar el dinero en cuestión, pero yo le objeté: mi apellido está escrito al revés. No importa, dijo él. ¿Ah, no?, exclamé. Lléveselo al director y consulte con él si se me debe entregar este dinero. Más tarde debí esperar 10 o 15 minutos a que me atendiera el director en persona, pero hablamos tan solo del dinero y él no tenía ninguna duda de que yo era el destinatario legal. En este pueblito no había otro que se llamara como yo o en forma parecida. Sí, es un pueblito de lo más tranquilo, observó el director, intentando con ello hacerme un cumplido, y luego agregó: ¿dónde cree que está? Nadie lleva por aquí un nombre tan bonito y sonoro como el suyo.
Sus espuelas tintineaban apenas como platillos casi nuevos y todo era tal como podía habérmelo imaginado. Solo que ni se habló de la muchacha de la ventana. Cuando salí, miré hacia la ventana. Allí estaba el director. Lo saludé una vez más y me hizo un gesto. Pensé entonces que ese hubiera sido el momento propicio para volver y hablarle de la muchacha. Pero siempre que se me presenta la ocasión justa, no soy capaz de aprovecharla. Todo en la vida envejecerá y se consumirá. Las palabras y las situaciones, todas las ocasiones oportunas ya han sucedido. Todas las palabras ya han sido dichas. No puedo repetir ni las palabras ni las situaciones. Es como si llevara siempre puesta una ropa ya pasada de moda. Aquella tarde la muchacha no se asomó a la ventana. Me irrité. Me fui al hotel y empaqué. Ana llegó y me preguntó: ¿cuánto tiempo estarás fuera? Jamás se le había ocurrido siquiera que yo me podía ir para siempre. En 2 días, respondí, y no sentí ni un atisbo de remordimiento por decir mentiras. Que era una mentira frente a Ana. La muchacha de la ventana ya no estaba allí, y en lo del director se me había escabullido la ocasión oportuna. ¿Estuviste en lo del director del correo?, me preguntó Ana. Sí, contesté. Pero a la muchacha de la ventana hoy no la he visto. Estará enferma, comentó Ana. ¿Enferma? ¿Por qué lo dices? Está enferma, ¿no lo sabes? Muy enferma, tuberculosa y paralítica. Por eso no sale nunca a la calle. Pronto morirá. Ana dijo todas estas cosas muy rápido. Sus palabras parecieron dar piruetas en el aire. Empero pude oír cada sílaba seca e incisiva, y cada una de esas sílabas se hundió en mi mente como una pesada moneda en una fuente con cera derretida. Miré a Ana con su pelo liso y recogido, lustroso, como si acabara de mojárselo. Ana no se va a morir, pensé. La muchacha de la ventana se va a morir, a morir, a morir. Yo no podía hablar jamás con ella, por eso había desperdiciado la ocasión indicada, no porque yo no sepa afrontarlas, sino porque ella estaba enferma. Ana, dije, ahora me voy definitivamente. ¿Porque ella está enferma?, preguntó burlándose. Sí, pero yo estoy sana, exclamó. En ese instante, su rostro lucía triunfal, pálido y frío. Te acompaño al tren, dijo, y Ana me acompañó hasta la estación. Justo llegaba un tren y quise ir enseguida a la boletería. Entonces apareció el viajero y me saludó. Llevaba su habitual maletín de cuero y olía a alguna pomada. Ana se aferró a mi brazo y me detuvo. «No te vayas», exclamó. Ya no lucía tan triunfal como antes. Más bien parecía ahora un animalito indefenso y asustado, acorralado contra un precipicio, como una ardilla acorralada en un páramo.
El viajero se me acercó y dijo: «A sus órdenes. Buenas tardes. ¿Recién llega o ya se marcha?» «No», respondí, «acabo de llegar». Y regresamos al pueblo. No dormí en toda la noche de tanto pensar en la muchacha moribunda. Desde que sabía que ella pronto moriría, me sentía con más derecho todavía a poseerla. Casi podía sentirla a mi lado, casi podía tocarle las manos. Ahora ella formaba parte de mis propiedades. Ni se me ocurría pensar en ella, en que ella ya estaba enferma desde antes, pues para mí recién ahora lo estaba. Se va a morir, pensaba yo, y me sentía como alguien a quien en un rato le sería embargado un objeto preciado. Pasé la mañana siguiente caminando delante del edificio de correo. El director se asomaba a cada hora y me miraba, seguramente asombrado. Hacia el mediodía se fue a su casa y lo saludé. Me respondió y volvió a sorprenderse. Más tarde, alrededor de las 3, él regresó y me encontró aún yendo de aquí para allá. Iba y venía yo mecánicamente como un reloj de péndulo propulsado por sus ignotos engranajes. Al atardecer me senté en la posada y alcé la vista. La ventana se abrió y ella se asomó. Me pareció que me saludaba precipitadamente. ¿Acaso había creído que hoy yo no me presentaría debido a que el día anterior ella había estado enferma? Mantuve mi vista en lo alto solo por un momento y en mis ojos se dibujaron miles de palabras. Si hubiera hablado 3 días seguidos, no podría haber dicho tanto. Estaba estúpida e infantilmente excitado. Ella había comprendido, al parecer, lo que le había dicho. Entonces cerró la ventana como si ya estuviera oscureciendo, y en su cuarto se encendió una intensa luz, tras lo cual las cortinas se cerraron. A través de las finas e iluminadas telas se dejó ver la enorme silueta de un hombre. No era la silueta del director, pues de haberlo sido, hubiese tenido patillas. Se trataba de un hombre sin barba, tal vez su hermano. Di vueltas por el parque durante 1 hora más. Las personas seguían amándose en los bancos y en la hierba. Me topé con innumerables mujeres de pelo suelto y una chocante frivolidad, paseándose a la espera de sus hombres, ebrios y extraviados por ahí. Su andar resultaba excitante por lo titubeante de su rumbo. Se comportaban como trompos que habían sido puestos a girar por algún poder desconocido y que ahora, con la acción de esa extraña fuerza, presta a agotarse, aún seguían oscilando como por arte de magia, dando sus últimos y trémulos giros cansinamente, en vana busca de un punto de apoyo del cual aferrarse, o bien de un equilibrio permanente. Todos estos seres, pensé, están sanos y no van a morir. Encontré a Ana en su cuarto, sentada en camisón, al borde de la cama y lloriqueando. Tenía las manos en una posición poco habitual para estar llorando.
Daba la sensación de que su llanto infatigable y continuo no le surgía del alma, sino como de algo exterior a ella, algo extraño, repentino, avasallante, contra lo cual era inútil luchar y que a la vez no tenía sentido ocultar. Esa noche amé a Ana como la primera vez, con todo el afecto y la dicha con que se desenvuelve un regalo recién recibido. A la mañana siguiente presencié la última historia de este pueblito. Muy temprano el viajero estaba ya en la cafetería comiendo pastelitos. En vez de comer con la mano, usaba trabajosamente un cuchillo y una cucharita, dado que era muy fino y quería mantener sus buenos modales. Se demoraba mucho en comer esos pastelitos, claro está. Al cabo se puso de pie, se dirigió al calendario que colgaba en la pared y arrancó enérgicamente la hoja correspondiente al día de ayer, dejando ver el hoy, el nuevo día, cual un dios altivo y poderoso. Me estremecí ante la llegada del director. El director del correo se ocupaba desde hacía décadas de arrancar la hoja del calendario y descubrir así el nuevo día, cauta y mansamente, no como un dios, sino más bien como un siervo de Dios. Pero hoy se horrorizaría al mirar el calendario y no alcanzaría a comprender ni los días, ni las fechas, ni el mundo en sí. Así que resolví tomar el papel recién arrancado, lo alisé y lo coloqué lo mejor que pude en su sitio. El viajero me miró y dijo: «Estimado señor, hoy es 28 de mayo». Casi me asusté al escucharlo decir la fecha, y aunque era una cosa de lo más sencilla y ya sabida por todos, me dio la sensación de que me había revelado un profundo secreto con una grosería desfachatada. El 28 de mayo. En ese instante las campanadas batieron las 8:30. El director entró. Sus espuelas resonaron tenuemente y con cierta petulancia, como si dieran unas risotadas, y él procedió imponente a llegarse hasta el calendario y descubrir oficialmente el nuevo día. Ahora sí podía decirse que era 28 de mayo. Ese 28 de mayo sería uno de los días más importantes de mi vida. Tomé la determinación de partir. ¿Qué más tenía que hacer yo en ese pueblito? La muchacha de la ventana pronto había de morir. Ana me acongojaba, su sola mirada me hería y no podía ayudarla. Me conocía de memoria al cartero y a las plateadas espuelas del director. Kaz, pensaba, se asomará cada mañana a la misma hora y nada pasará si yo ya no estoy allí para decirle buenos días. Y ya era 28 de mayo. Ya no podía quedarme más allá del 28 de mayo. Casi inadvertidas para mis ojos, las espigas de los campos volvían a levantarse. Si se hubieran apilado media docena de liebres, ni siquiera se habría divisado la punta de las orejas de la más de arriba. Se trataba de un año particularmente bendito, y las huertas estaban tan densas y tupidas, con flores blancas, que se hubiera podido caminar descalzo sobre el suelo, si que éste percibiera más que una sensación lejana. También se veían nubes que no se alborotaban en el cielo impulsadas por su juventud
o por la mera pasividad, sino que se acomodaban con prudente laboriosidad, o bien algunas cuyos vientres henchidos rodaban en pos de cumplir con su misión. El 28 de mayo ya se sabe lo que se quiere. Es tan gracioso, pensaba, que me la pase esperando tarde tras tarde delante de la ventana de una muchacha que pronto se va a morir y a la que nunca podré besar. Ya no soy joven. Cada día es una tarea por delante y cada hora que pasa es como una ofensa a la vida. Una vez soñé con un puerto gigantesco. Escuché un intenso crujido como de 20.000 barcos y el bramido de los atareados marineros. Vi grúas gigantescas elevándose y desplomándose, firmes y decididas e infatigables, cual si no fueran operadas por meros hombres, sino por la propia voluntad divina, no las convulsiones del hierro, sino la grácil soltura de las fuerzas naturales. Otra vez soñé con una ciudad enorme, acaso Nueva York. Respiré el ritmo crepitante de su vida, sus calles largas, alocadas, anchas, incesantes, pobladas por personas, señales de tránsito, adoquines, faroles, anuncios, sin que yo supiera el dónde ni el por qué. La ciudad no estaba quieta, sino que corría. Nada estaba quieto. Fábricas enormes humeaban a través de colosales chimeneas. Cerré los ojos unos segundos para escuchar las melodías de todo este tráfago. Resultó ser una música atroz. Sonaba como la tonada de un organillo frenético e infame, cuyos mecanismos parecían haberse desencajado. Pero esta música se apagó. Era fea, pero el ritmo no estaba desacertado. Durante un rato canturré ese ritmo y al final desperté. Ya despierto me sorprendí al descubrir que no era más parte de aquella ciudad, sino totalmente ajeno a ella, y que de pronto me habría vuelto cómico habitante de un cómico pueblo. ¿Qué cosa era en realidad? El hombre bajo la ventana. Amigo, me dije, entierra a esta muchacha a la que solo le resta poca vida y sigue tu camino en la vida. La vida es muy importante. ¿Acaso sería más razonable según las normas vigentes de la razón humana, acudir a la muchacha, sentarse en su cama, acompañarla hasta la ventana al atardecer y compartir con ella un poco del mundanal ruido y de la abundante sangre roja que fluye por las venas del mundo? Pero la vida es más importante. A la par que razonaba de modo tan cruel, intentaba sepultar el dolor y logré sepultarlo tras una muralla de crueldad. Me fui del pueblo en el mismo carruaje en el que había llegado. No le dije nada a Ana. Ya era entrada la tarde. El sol refulgía en vastos hilos dorados. La estación yacía echada bajo el astro rey, cual un gato rechoncho y amarillento. Las vías se adentraban en el centro del mundo, surcando férreamente la tierra. Cuando me senté en el tren y miré por la ventanilla, comprendí que los tormentos y las alegrías recién vividos ya me estaban alejando de ese pueblo y de todas esas últimas semanas.
Ahora el cartero bien podía emborracharse, el director de correo bien podía hacer sonar sus platillos, el viajero bien podía oler a sus pomadas, el mozo Ignaz bien podía tener las manos flojas. Ana bien podía ser su amante. ¿Y la muchacha de la ventana? Que se muera, me dije. Y no me avergonzaba admitir que por el bien de mi salud me alegraban las actuales circunstancias. ¿Qué tipo de enfermedad me había atacado esas últimas semanas? ¿Qué clase de sentimental era mi amigo Abel? Nunca jamás me iría de Nueva York por una mujer. Pero ahora, si estoy decidido a irme a Nueva York, Norteamérica es un país glorioso. No ha sido fundado por un obispo de piedra. Mientras pensaba tales cosas, el tren silbó y dio un estirón. En ese instante salió de la oficina en el andén el asistente con su capa roja. La puerta permaneció abierta un poco más y detrás de él emergió una mujer hermosísima, la muchacha de la ventana. «Quédate», escuché que él decía. «Enseguida termino». Pero la muchacha no lo oyó. En cambio me miró. Nos miramos. Se mantuvo rígida, toda vestida de blanco, muy saludable y para nada lisiada o tuberculosa. Evidentemente, era la novia o la esposa del asistente. Cuando el tren volvió a sacudirse y al cabo se echó a andar, miré a esa muchacha y le guiñé un ojo. He escrito toda esta historia solo a raíz de esa mirada. Se suponía que estaba obligado a llorar en esa situación, pero me reí en cambio. Miré y vi a un campesino pegándole a su perro, un guardavías agitando sus señales, una esposa poniendo a secar la ropa recién lavada y un carrito tambaleándose por un camino de tierra. La vida es muy importante, dije riéndome, muy importante, y seguí viaje hacia Nueva York.